permiso. Bueno, y podemos seguir adelante, como os decía, dando las gracias a las personas que nos acompañan en esta primera sesión de las jornadas de orientación sobre itinerarios y perspectivas profesionales que dedicamos a el itinerario de intervención en psicología social. Está con nosotros Miguel Ángel Estevez, muchos de vosotros lo conocéis como profesor vuestro, pero no está con nosotros en realidad en calidad de profesor vuestro, sino de profesional de la intervención en psicología social, y su objetivo hoy, lo que le pediremos que haga dentro de un rato, es hablaros sobre el día a día del trabajo de un psicólogo social y bueno, las perspectivas que se abren cuando decides encaminar tus pasos al trabajo en ese ámbito de ejercicio profesional de la psicología, ¿no? Llegará en un momento, os decía antes, Ana Martínez Dorado. Ana es también profesora de la casa, es profesora de psicología jurídica, una de las asignaturas optativas del itinerario de psicología social, de las que hablaremos enseguida. Y de nuevo, no está con nosotros hoy en calidad de profesora de la casa, sino en calidad de profesional que lo es de la psicología jurídica. La mayor parte de vuestros profesores, algunos ya en tercero, pero la mayor parte en cuarto, tendrán, como sabéis, ese perfil, profesionales que están trabajando, que están ejerciendo la profesión en sus respectivos ámbitos. Y después se incorporará también a la reunión Raquel Plaza, una antigua alumna nuestra, una antigua compañera vuestra que hizo el practicum en Afanías, una organización que trabaja en el campo de la discapacidad intelectual, que se quedó trabajando en esa organización en la que había hecho el practicum y que está encantada de compartir con vosotros cómo fue su experiencia de incorporación al mercado de trabajo, de incorporación a la profesión, después de haber cursado el itinerario de psicología social que vosotros pues, os estáis planteando cursar. También nos acompaña finalmente, además de Sonia Dieguez, que se ha ocupado de toda la organización de la reunión, el profesor Miguel Ángel González Felipe, a quien muchos también conocéis ya, como profesor de psicología social, precisamente, quizá de personalidad, y que es el responsable de la organización de las prácticas externas, que es una de las cuestiones de las que vamos a hablar. Dentro de un poquito le cederé la palabra para que os explique la organización del practicum. Ya está aquí Ana. Ana, bienvenida. Acababa de presentarte y de darte las gracias por estar con nosotros, así que lo reitero. Bienvenida. Bueno, lo que yo voy a hacer antes de darle la palabra a Miguel Ángel para que os hable del practicum, y después a los profesores y antiguos alumnos, profesores profesionales y antiguos alumnos que nos acompañan y que van a llevar el peso de la reunión, podéis plantear cualquier duda que tengáis, etcétera. Lo que yo voy a hacer es contaros lo más rápidamente que sea capaz cuál es la estructura académica del cuarto curso, las cosas que es importante que tengáis en cuenta de cara al año que viene, cómo están organizados los itinerarios, el trabajo de fin de grado, que es la otra gran diferencia entre el año que viene y los anteriores, además de los itinerarios y el practicum, y dar la palabra a Miguel Ángel para que os hable del practicum, ¿vale? Voy a compartir pantalla, dadme un segundito, para, bueno, mostraros, perdonad, voy a compartir primero a través del chat 3 documentos con vosotros, para que los podáis descargar si queréis y los tengáis a mano, y después son los documentos que iré compartiendo. Los publicaremos también en el campus virtual, como os decía hace un momento, para que los tengáis a mano. Bueno, ahí va el primero. A ver. El siguiente. Asignaturas. Y aquí va el último. Vale. Bueno, a través del chat, en principio deberíais poder abrir los mismos documentos que ahora voy a compartir con vosotros. A ver, empezamos por aquí.
para hablaros, como os decía, de la estructura académica del curso que viene. ¿Me puede confirmar alguien, por favor, que estáis viendo un documento que se titula Grado en Psicología, qué asignaturas tendré en cuarto? Se ve perfectamente, Juan. Está en pantalla, ¿verdad? Vale, perfecto. Bueno, pues ahí está la información básica que necesitáis. ¿Qué asignaturas tendré en cuarto? Esa es la respuesta fundamental que hay que contestar para tener claro qué pasa el año que viene, cuál es, como decía yo, la estructura académica del curso que viene. Como veis, hay un primer núcleo que forman 3 asignaturas que aparecen descritas como conocimientos obligatorios. Esas son asignaturas que el plan de estudios, a las que el plan de estudios da el carácter de asignaturas troncales, es decir, que todos los alumnos las tienen que cursar. Intervención y tratamiento en psicología clínica, intervención y tratamiento en psicología social, laboral y educativa, intervención y tratamiento neuropsicológico y psicofarmacológico. Todo el mundo se tiene que matricular de esas 3 asignaturas, al igual que todo el mundo se tiene que matricular de practicum, que aparece un poquito más abajo, al igual que todo el mundo se tiene que matricular de trabajo de fin de grado, que son los asuntos en los que nos vamos a centrar enseguida. A continuación, justo debajo de ese módulo de conocimientos obligatorios que forman esas 3 asignaturas, veis un segundo módulo que aparece descrito como perfiles profesionales. Perfiles profesionales es el nombre que reciben en el plan de estudios los itinerarios de perfil profesional se llaman. Cada itinerario, como estáis viendo en pantalla, está formado por 4 asignaturas optativas. 3, optativa 1, optativa 2, optativa 3, aparecen descritas como optativa vinculada. Vinculada quiere decir que es propia del itinerario. Y la cuarta aparece como optativa no vinculada, es decir, una optativa perteneciente a otro itinerario distinto o una asignatura que puedes optar a ver reconocida por participación en distintas actividades universitarias. Vamos con los itinerarios y después hablamos de trabajo de fin de grado y le cedo la palabra a Miguel Ángel para que os hable del práctico. Ahí debajo tenéis información un poquito más detallada, ahora la iremos detallando más, sobre los 3 itinerarios que se imparten en el Cardenal Cisneros. El itinerario de Psicología Clínica y de la Salud, que está formado por 3 asignaturas, optativa 1 vinculada, optativa 2 vinculada, optativa 3 vinculada, como decíamos hace un momento, que en el caso de este itinerario son Psicología Clínica, Psicología de la Salud, Psicología Clínica Infanto-Juvenil. El itinerario de perfil profesional de Psicología del Trabajo, que forman esas 3 asignaturas que veis a continuación, Psicología de los Recursos Humanos y del Consumo, Selección y Formación de Personal y Prevención de Riesgos Laborales y Ergonomía, y el itinerario de intervención en Psicología Social, en el que nos vamos a centrar hoy, que forman esas 3 asignaturas, Psicología Jurídica, que imparte Ana Martínez Dorado, que nos acompaña, Psicología de la Persuasión, Conflicto, Mediación y Negociación, y Psicología Comunitaria y de los Problemas Sociales, que imparte Miguel Ángel Estevez, que también nos acompaña. Y que este año, además, en sustitución de nuestra compañera Elena Illón, está impartiendo también Psicología de la Persuasión. Bueno, si tú decides cursar un itinerario, el que fuera, vamos a suponer que es Psicología Social, del que estamos hablando hoy, pues la optativa 1, la optativa 2 y la optativa 3 vienen marcadas, vienen vinculadas a ese itinerario, de manera que te matricularás en las 3 asignaturas de conocimientos obligatorios, en practicum, en trabajo de fin de grado y en las 3 optativas que forman el itinerario que has elegido. Psicología social, en el caso que estamos contemplando. Te queda una cuarta optativa por cursar, la optativa no vinculada. Esa asignatura la eliges entre las 6 que te quedan libres, las que pertenecen a los otros 2 itinerarios. Es decir, cualquier asignatura de cualquier itinerario que no sea el que tú has decidido cursar. Este es el momento en el que es más fácil, creo, entender lo sencillo, lo relativamente sencillo que es apostar por tu propio futuro y decidir cursar 2 itinerarios simultáneamente. Porque daos cuenta de que una asignatura de un segundo itinerario vas a tener que cursar en cualquier caso, esta optativa cuarta no vinculada, de manera que para completar un segundo itinerario te quedan solamente las otras 2. Cursar 2 asignaturas más
en un año académico, una en un semestre y otra en otra, pues es una sobrecarga de trabajo bastante llevadera. Muchos lo habéis tenido que hacer alguna vez porque habéis tenido alguna asignatura pendiente y lo habéis podido hacer, y desde luego quien nunca lo ha tenido que hacer porque siempre ha llevado todo el día, pues puede estar más seguro que nadie de que lo podrá hacer. Así que en términos académicos, apostar por cursar 2 itinerarios simultáneamente, bueno, resulta, como digo, relativamente llevadero. En términos económicos resulta también relativamente llevadero porque el centro, para animaros a, como estaba diciendo, apostar por vuestro propio futuro, a hacer brillar vuestro propio currículum, os ofrece esas asignaturas adicionales con un descuento del 20% sobre lo que es una cuota de matrícula habitual. Así que, bueno, os animo, os invito expresamente a animaros a cursar 2 itinerarios de manera simultánea. Eso lanza un mensaje muy potente en una entrevista de trabajo. No se trata solo de que hayas hecho 3 asignaturas de social y 3 asignaturas de clínica o 3 asignaturas de trabajo. Se trata más bien de que le estás diciendo a la persona que está valorando contratarte o no contratarte, le estás diciendo con mucha claridad que, bueno, tú eres el tipo de persona que cuando tiene la oportunidad de hacer las cosas mejor, de aprender más, de formarse, aprovecha la oportunidad y hace un sobreesfuerzo para completar su aprendizaje, su formación, y seguramente pues ese es el tipo de persona que quien te está entrevistando quiere tener en su plantilla. Así que, bueno, ánimo con esa posibilidad del doble itinerario, que es muy potente en términos de beneficio sobre tu currículum versus coste académico, coste económico. La Facultad de Psicología imparte un total de 9 itinerarios. Hay 6 itinerarios que no están recogidos aquí, que no se imparten en el Cardenal Cisneros, pero que podéis consultar en la página web de la facultad para, bueno, si fuera alguno de esos otros 6 itinerarios el que os interesara para vuestro futuro profesional, pues solicitar el traslado a la facultad. Bueno, y de ahí pasaríamos ya a trabajo de fin de grado. Vamos a hacer una pequeña pausa, a ver si hay alguna duda sobre la estructura de optativas y enseguida pasamos a trabajo de fin de grado. ¿Estáis viendo, ha cambiado el documento que estáis viendo? ¿Estáis viendo un documento que se titula ¿De qué trata cada asignatura? Sí, sí, lo estamos viendo. Vale, perfecto. Bueno, pues todas estas asignaturas que hemos estado comentando podéis ver en este otro documento que también estará publicado en el campus virtual y también he compartido con vosotros a través del chat, pues unos breves descriptores tomados del plan de estudio de qué trata cada una de estas asignaturas. Las 5 primeras, como ya sabéis, son asignaturas que todos tenéis que cursar el año que viene, pero aquí en la segunda página tenéis unos breves descriptores de qué trata psicología de la persuasión, de qué trata psicología jurídica, de qué trata psicología comunitaria, que os pueden ayudar pues, a saber si esto es lo que a mí me interesa o a mí esto me suena algo a lo que no quiero dedicar mi carrera. Pero, en fin, la información fundamental sobre eso es la que obtendréis de la conversación con Miguel Ángel, con Ana, con Raquel, cuando se incorpore Raquel, que son quienes están al pie del cañón y quienes os pueden contar más allá del contenido de las asignaturas del año que viene, que al final, después de un año, pues ya eso queda atrás, pues cuál es el contenido del día a día, ¿no? del ejercicio de la profesión. En cualquier caso, aquí tenéis toda la información. Como decía, hacemos una pequeña pausa para ver si hay alguna duda sobre la estructura de los itinerarios, algo que queráis aclarar. ¿Nada? Bueno, pues sigo con trabajo de fin de grado, os cuento rápidamente lo fundamental sobre trabajo de fin de grado y ya cedo la palabra a Miguel Ángel para que os hable de Practicum. Además de esas 3 asignaturas de conocimientos obligatorios que ya hemos mencionado, hay otras 2 asignaturas troncales en cuarto, que son Practicum y trabajo de fin de grado. Practicum son 12 créditos, es la única asignatura del plan de estudios que tiene el doble de carga lectiva, 12 créditos en lugar de 6.
Miguel Ángel os hablará de todo eso enseguida. Trabajo de fin de grado es una asignatura de 6 créditos que está asignada al segundo semestre y en la cual, bajo la supervisión directa de un tutor que vosotros mismos elegiréis, pues el alumno tiene que desarrollar un trabajo monográfico sobre un tema también de su elección dentro del repertorio de temas que ofrecerá el centro, de lo que os voy a hablar ahora mismo, bueno, desarrollar ese trabajo y defenderlo en una sesión de defensa oral delante de un tribunal a final de curso, de tal manera que bueno, pues en el momento en el que el tribunal y el tutor que ha tutorizado tu trabajo lo califican, bueno, se cumplen las condiciones para que obtengas tu titulación y es, digamos, el broche final, el momento al que vuestros compañeros que ahora están en cuarto se van a enfrentar dentro de unas semanas, habitualmente pues un momento muy emotivo, ¿no? Después de muchos años de esfuerzo. ¿Cómo funciona el proceso? Bueno, al comenzar el curso, en octubre, la coordinación de la división publicará en el campus virtual un listado con todos los temas de trabajo de fin de grado que han ofrecido los distintos profesores. Cada profesor puede ofrecer muchos temas diferentes, temas en los que tiene experiencia profesional o experiencia investigadora y en los que, si lo queréis hacer, pues podéis desarrollar vuestro trabajo de fin de grado bajo su supervisión. Cada profesor ofrece una serie de temas, cada tema tiene un determinado número de plazas que el profesor se compromete a tutelar, ¿no? En ese momento, a principio de curso, pues consultaréis todo ese listado de temas, decidiréis cuáles son los temas que más os interesan y cumplimentaréis un formulario online indicando cuáles son, en orden de prioridad, los 3 temas en los que más os interesaría cursar vuestro trabajo. La experiencia nos dice que por encima del 95% y algunos años incluso por encima del 99% de los alumnos pueden cursar su trabajo de fin de grado en el tema que más les interesa, el tema de primera opción, porque la oferta de temas es muy amplia, son más de 100, algunos años más de 110 temas posibles, y eso hace, pues, como es natural, que los intereses de los alumnos pues se repartan de manera espontánea entre los distintos temas. Si no fuera así, si resultara que tu tema de primera opción tiene un número limitado de plazas y hay más personas que lo quieren cursar que plazas, bueno, pues la decisión, tal y como prevé el plan de estudios, como no podría ser de otra manera, se dirimirá en términos de mérito académico objetivo, es decir, tu calificación, la calificación media del expediente hasta esa fecha. En noviembre sabrás ya quién es tu tutor de trabajo de fin de grado y cuál es el tema en el que vas a desarrollar tu trabajo de fin de grado, de tal manera que aunque la asignatura comienza de hecho en febrero, pues puedas ya empezar a interactuar con el profesor, puedas empezar a leer las cosas que te recomiende, que debes leer para desarrollar tu trabajo, etcétera, etcétera. En febrero empieza, digamos, el trabajo duro, la tutorización más intensa, las reuniones, pues a veces quincenales, semanales, para ir avanzando en tu trabajo, que conducen finalmente pues, a que en mayo o en junio presentes el trabajo en esa sesión de defensa oral ante un tribunal formado por 3 profesores, en el que está presente tu tutor, pero bueno, está presente en calidad de invitado, porque son los miembros del tribunal los que van a evaluar tu trabajo y te van a hacer las preguntas que consideren pertinentes para que tú puedas responder, etcétera, etcétera, que finalmente será el tutor, siguiendo la normativa de trabajo de fin de grado, será finalmente el tutor el que, siguiendo las recomendaciones del tribunal, pues te califique, ¿vale? Bueno, así funciona el proceso de TFG. Hay una cuestión que es muy importante que tengáis en cuenta desde ya en relación con TFG y también con un pequeño matiz en relación con Practicum. Así que os lo cuento para que lo tengáis claro, lo tengáis presente y a partir de ahí cedo la palabra a Miguel Ángel para que os hable sobre Practicum. Es la cuestión que está destacada en el documento que tenéis delante
con un recuadro gris. A la izquierda de Practicum y a la derecha de trabajo de fin de grado aparecen estos recuadros grises en los que se mencionan las condiciones específicas de matrícula de estas asignaturas. Son las únicas asignaturas del plan de estudios que tienen condiciones específicas de matrícula que tienes que cumplir para poderte matricular. Y por eso es importante que lo tengáis claro ahora para que no os coja por sorpresa cuando llegue el momento de la matrícula. Fijaos en el recuadro que está a la derecha de trabajo de fin de grado. Para matricularse de TFG, el alumno deberá tener superados como mínimo el 60% de los créditos que componen la titulación, es decir, al menos 144 créditos, entre ellos todos los que corresponden al módulo de formación básica. ¿Qué significa eso? Todas las asignaturas de primero tienen que estar aprobadas y psicología fisiológica de segundo tiene que estar aprobada. ¿Qué significa eso? Que si ahora mismo tienes pendiente alguna asignatura de primero o ahora mismo tienes pendiente psicología fisiológica, tu prioridad absoluta es aprobar esa asignatura o asignaturas de primero o psicología fisiológica en lo que queda de este curso, en la convocatoria de junio o en la convocatoria extraordinaria de julio. Necesitas aprobar esas asignaturas ya. Si no lo consigues, es que no te vas a poder matricular de trabajo de fin de grado. Como no te vas a poder matricular, tampoco vas a poder elegir tema, ni tutor, ni defender el trabajo, ni elaborar el trabajo. Es decir, finalmente vas a tener que dedicar un año más al grado, aunque solo fuera para hacer el TFG. Un curso más al grado, ¿vale? Por eso es importante que esto quede completamente claro ahora. Cuenta las asignaturas que llevas aprobadas, multiplica por 6, cada asignatura tiene 6 créditos, te tiene que dar 144 o más y tienes que asegurarte de que no tienes pendientes de primero y de que no tienes pendientes psicología fisiológica cuando acabe el curso, porque lo contrario significa meterte en un año más, ¿vale? Si superas el primer paso que he mencionado, contar las asignaturas, multiplicar por 6 y verificar que te dé 144 o más, entonces puedes estar tranquila o tranquilo respecto a Practicum, porque el requisito para matricularse en Practicum es simplemente tener 144 créditos superados, ya está, ¿vale? Si superas los 144 créditos, Practicum resuelto. Para poderte matricular de TFG, además, tienes que asegurarte de tener todo primero aprobado y psicología fisiológica aprobada antes de que acabe el curso, ¿vale? Y una última cuestión, que también es importante porque es relativa a este momento. Y con eso vemos si tenéis alguna duda y cedo la palabra a Miguel Ángel. Una pregunta que a menudo os planteáis cuando ya es demasiado tarde. Me gustaría hacer mi TFG sobre este tema en concreto, que estos 3 años que he estado, incluso a lo mejor antes, me interesa muchísimo, es un tema en el que me gustaría mucho trabajar. Si esta cuestión te la planteas cuando ya estamos en octubre y se ha publicado el listado de temas de TFG, es demasiado tarde, ya no tiene remedio. Esta es una cuestión que te tienes que plantear ahora, en este momento. A mí el año que viene me gustaría hacer mi TFG sobre este tema concreto. ¿Qué profesor de los que he conocido durante estos años podría tener interés en este tema, podría tener conocimiento sobre este tema como para dirigir mi TFG? Ahora es el momento de dirigirte a este profesor. Si no identificas a nadie, puedes consultar con el equipo de coordinación para que te orientemos. Oye, pues ese tema podría llevarlo tal o cual profesor al que a lo mejor tú no has tenido en clase. Y proponerle el tema ahora, porque de aquí a un mes y medio, es cuando los profesores van a tener que ofrecer los temas que van a dirigir el año que viene. Para que tú puedas elegir en octubre un tema determinado, el profesor lo tiene que haber ofrecido y el profesor va a tener que hacer eso ahora, antes del verano, ¿vale? Así que si tienes un tema identificado en el que te gustaría trabajar, identifica al profesor que te gustaría que lo supervisara y hazle la propuesta ya. No esperes a que haya salido la oferta de temas porque entonces ya no tiene remedio. En el bien entendido siguiente, el profesor ofrecerá ese tema, que es, vamos a decir, tu tema, pero lo ofrecerá para todos los alumnos y todos los alumnos competirán en condiciones de estricta igualdad de oportunidades por ese tema. ¿Podría ocurrir que un tema que yo he propuesto yo me quedara fuera? Podría ocurrir. No ha ocurrido nunca,
pero es importante que las reglas del juego sean transparentes para todos, ¿no? Puede ocurrir que tú propongas un tema que a ti te interesa muchísimo y resulta que hay otros compañeros a los que también les interesa muchísimo y que tienen mejor calificación media en el expediente que tú y por tanto copan las plazas que el profesor ha ofrecido. Eso llevamos ya muchos años impartiendo trabajo de fin de grado y en la práctica no ha sucedido jamás, pero bueno, es importante que tengáis en cuenta que podría suceder. Eso es todo lo que yo tenía que contaros. Si hay alguna duda sobre estos asuntos de organización académica, este es el momento para plantearla, para resolverla. En caso contrario, Miguel Ángel os habla un poco sobre la organización del práctico. Sí, una cosa. Sí, adelante. Si por ejemplo yo escojo hacer doble titulación, fíjate, social y de trabajo, sí. ¿eso significarían 2 TFGs o solamente uno? Solamente uno. Cuando decides hacer 2 itinerarios simultáneamente, la única carga de trabajo adicional que asumes son 2 asignaturas. Como expliqué antes, ¿te acuerdas? Tú vas a hacer 3 asignaturas de tu itinerario, como todo el mundo, una de un itinerario diferente al tuyo, como todo el mundo, te faltan 2 más para completar ese segundo itinerario. Pero no tienes ni que hacer un segundo practicum, ni que hacer un segundo TFG. Vale, muchas gracias. Nada. ¿Más dudas? Sí, una pregunta. Si coges 2 itinerarios, ¿el trabajo de fin de grado tiene que ser del itinerario completo que has cogido o no hay restricción? No, muy buena pregunta, Samuel. No hay restricciones en ningún caso. Tú puedes elegir un solo itinerario que sea psicología del trabajo y, por ejemplo, y después elegir tu tema de TFG sobre trastorno obsesivo compulsivo. O puedes elegir como itinerario psicología social y que tu tema de TFG sea inteligencia emocional. La elección de tema de TFG, la elección de tema y tutor de TFG es completamente libre. Eliges del repertorio de temas que se hayan ofrecido el que más rabia te dé, el que más te apetezca, el que más te interese, sin ninguna limitación por el itinerario o la combinación de itinerarios que estés cursando. Ok, gracias. ¿Vale? ¿Más dudas? Bueno, pues si no hay más dudas, cedo la palabra a Miguel Ángel para hablar de la organización del practicum. Con eso ya cerraríamos este capítulo de organización académica y pasaríamos a hablar con Ana y a hablar con Miguel Ángel sobre el día a día del ejercicio profesional de la psicología, de la intervención en psicología social. ¿Vale? Muchas gracias. Adelante, Miguel Ángel. Muchas gracias, Juan. Buenos días a todas, buenos días a todos. Bueno, os voy a hablar un poquitín del practicum. El día 12 de diciembre pasado del año 2020 mantuve pues con todas aquellas personas que pudieron estar pues una reunión para informarles precisamente del practicum de cuarto. Esa reunión se grabó. Y bueno, pues os dejaré posteriormente en el chat grupal y bueno, pues le pediría a Sonia, a Juan o a Miguel Ángel que si se puede poner en el campus virtual sería fantástico. Os dejaré el link por si queréis recordar esa reunión y las cosas que por allí se dijeron. Hoy simplemente recordaros las cosas pues más importantes del mismo. Antes de que se me olvide, pediros que consideréis de forma importante la realización del doble itinerario que os ha explicado Juan, sus aspectos administrativos, y bueno, recordaros que el esfuerzo que implica tanto a nivel personal como a nivel económico se ve recompensado y de qué manera. Pues con lo que se obtiene a nivel curricular. Somos, que yo sepa, el único centro en todas las universidades españolas que ofrece esta posibilidad, con lo cual el alumno recién graduado en el Cisneros, digamos que tiene un plus siempre al compararse con cualquier graduado
en cualquier otra universidad, incluyendo la Complutense, nuestra universidad de referencia, pues que no lo permite hacer de forma simultánea. Pero bueno, dicho esto, el practicum, cuyo descriptor en el documento que ha compartido Juan antes con nosotros, creo que resume muy bien la esencia del mismo. El practicum es una asignatura y ese sería el primer o la primera idea o una de las ideas fundamentales con las que deberíamos de quedarnos. Es una asignatura que tiene una peculiaridad y es que tiene varias peculiaridades, pero una de ellas pues es que su carga crediticia es la mayor de la carrera, son 12 créditos. En términos administrativos podríamos entenderla como una carrera de curso completo. Y bueno, es una asignatura cuyos contenidos o cuyo programa consiste en que el alumno realice prácticas reales en centros reales, siendo guiado y tutelado por profesionales reales. Al decir centros reales me refiero que son centros que se dedican al ejercicio de la psicología tal cual, que nada tienen que ver con la universidad y bueno, pues que son pues futuras áreas de inserción laboral de los futuros graduados en psicología. Complutense estima en 300 horas el practicum, de las cuales 200 se reservan para la realización de esas prácticas reales, donde se hacen, cómo se hacen, cómo se piden, etcétera, etcétera. Insisto en que todo esto está explicado con muchísimo detalle en aquella reunión que mantuve con aquellas personas que pudieron asistir, más de 100, y bueno, pues ahora simplemente vamos a hacer un pequeño resumen. Primero, nosotros tenemos un amplio conjunto de convenios de colaboración con instituciones pues, de todo tipo, no solamente del área de intervención social, sino de los otros 2 itinerarios también, lo cual nos permite el tener un número suficiente de plazas para ofertar a nuestros alumnos. Normalmente no solamente es suficiente, sino que es bastante mayor. Pues un año normal y corriente solemos tener entre el 20, 25, 30%, algún año hemos llegado al 40% más de plazas que de alumnos matriculados en practicum. Pues con el curso que viene, pues, y yendo como están yendo las cosas, pues parece que vamos a volver a la antigua normalidad, que es la que a todos nos gustaría recuperar. Y bueno, pues parece que el curso que vais a desarrollar el año que viene, en ese sentido va a ser, pues como todos los que hemos tenido anteriormente. Los centros nosotros los clasificamos en función del itinerario fundamental al que se dedican. Tenemos centros de clínica, tenemos centros de social, tenemos centros de trabajo, pero especialmente en el caso de psicología clínica y de psicología social, o de social y de clínica, que da igual, monta tanto, tanto monta, lo cierto es que hay muchos centros que son de carácter mixto. El carácter pues monoitinerario o multiitinerario lo determinamos nosotros, aunque bueno, la mayor parte de los centros de social son considerados mixtos. Y una cosa que debéis de tener muy en cuenta es que hay un requerimiento importante marcado por la facultad. Como sabéis, hace unos años la psicología fue declarada una ciencia de la salud y bueno, para potenciar este carácter sanitario de nuestra profesión, no es el único, pero bueno, fueron muchos años hasta que se consiguió que así se reconociese, pues la mayoría de las facultades, y Complutense lo hace así, lo que hace es reforzar un poco la formación sanitaria de sus futuros profesionales. ¿Cómo lo hace?
pues lo hace obligando a que el alumno haga al menos la mitad de su formación práctica, al menos la mitad de las horas reales de prácticas, en algún centro que tenga la calificación de psicología clínica. ¿Esto cómo se traduce? En el caso del itinerario de social, bueno, pues el alumno tendrá que buscar algún centro en el que pueda hacer la totalidad de las 200 horas, porque se ha calificado como nosotros, por nosotros como un centro mixto, social clínica, clínica social, o bien si hace las prácticas en un centro que solo sea de social, luego habrá que buscar otro centro para que haga esas 100 horas de clínica. En total son 200, ¿eh? Y en el caso del itinerario de social es muy fácil, porque insisto en que la mayoría de los centros, yo os diría que el 90 y mucho por ciento de los centros son mixtos, con lo cual el alumno en un centro hace las horas obligatorias de clínica más las de social. Bueno, a principios de curso tenemos una reunión con todos los alumnos matriculados en la asignatura Practicum y bueno, pues les informamos de todas las características del Practicum y, entre otras cosas, lo que hacemos es que lanzamos la oferta para el curso en cuestión. Esa oferta implica, entre otras muchas cosas, exponer los centros con los que ese año vamos a trabajar, así como el número de plazas que nos oferta cada centro, perdón. Luego os damos unos días para que nos entreguéis vuestra petición de centro y plaza de prácticas. Y bueno, pues nosotros lo que hacemos es intentar asignar las prácticas que el alumno ha solicitado. Puede suceder, y de hecho así sucede, que algunos centros, pues que son de mucho prestigio o que ofertan pocas plazas, o las dos cosas, tengan más solicitudes por parte de alumnos que plazas que ofertan. En ese caso, ¿cómo elegimos a aquellos alumnos que van a aquellos centros? Bueno, pues los elegimos por criterios curriculares. Tenemos en cuenta el expediente académico en formato internacional que habéis obtenido entre primero y tercero. Pues es el criterio quizá más aséptico y sobre todo objetivo que podemos utilizar para hacerlo. Posteriormente, el alumno, bueno, pues se va integrando a los centros en la medida en la que se le asigna y en la medida en que los centros van determinando las fechas de incorporación. Y bueno, allí en los centros tienen lo que llamamos un tutor externo, un profesional del centro que les dice qué es lo que tienen que hacer, que actúa como asesor, pues bueno, pues solventando las dudas, cuestiones, preguntas, etcétera, y que también actúa como tutor, quiero decir, señalando aquellas cosas que el alumno tiene que mejorar. ¿Cómo se evalúa la asignatura? La asignatura, al fin y al cabo, es una asignatura y hay que poneros una nota. Y bueno, aquí no hay un examen, no hay un temario concreto que tengáis que memorizar o aprender o empollar y luego se os examina de él, ¿no? Digamos que se evalúa a través de dos fuentes. Por una parte, y utilizando un documento estandarizado, el tutor externo, ese profesional del centro, evaluará vuestro desempeño en las prácticas. Y por otra parte, entregaréis este viernes, los alumnos de cuarto nos lo entregaréis lo que llamamos la memoria de practicum, pues también un trabajo, si queréis entenderlo así, en que el alumno, siguiendo también unas pautas determinadas, hace una exposición detallada de las prácticas que ha desarrollado. Perdonad, es mi perra que está ladrando, ya sabéis los riesgos del directo, ya sabéis cómo son. Bueno, en fin, básicamente esto es así. Una última cosa, y me quedo abierto a todas las cuestiones, dudas y preguntas que pudierais tener al respecto. Existe la posibilidad de adelantar las prácticas a este verano.
Las condiciones están explicadas en aquella reunión, cuyo link os voy a dejar ahora, pero os las recuerdo. Primero, el centro tiene que ser aportado por vosotros y tiene que estar fuera de nuestra oferta habitual. Para saberlo basta con que nos lo consultéis y os lo podremos decir. Habrá que firmar un convenio de colaboración con dicho centro. Es un proceso administrativo que no es nada complejo, que implica que el centro se ponga en contacto conmigo, que me explique qué vais a hacer, que me diga que os acepta para realizar las prácticas, que me dé los datos del tutor externo, en fin, 4 formalidades, vaya. Y bueno, así hay un requisito que es importante, y es que las prácticas a desarrollar en el verano tienen que estar vivas, tienen que estar desarrollándose en el momento en el que os matriculéis en cuarto, en el momento en el que os matriculéis en la asignatura. ¿Por qué? Pues evidentemente porque una asignatura no la podemos cursar cuando queramos, sino que la tenemos que cursar cuando nos toca. Un alumno que ahora mismo está en primero no puede matricularse, yo qué sé, de Psicología de la Personalidad en tercero, sino que ya se matriculará cuando le toque. El alumno siempre puede realizar prácticas de carácter extracurricular y si adelantáis las prácticas al verano, nosotros lo que hacemos es que en el correspondiente convenio y sobre todo en el anexo, lo que ponemos es que esas prácticas son extracurriculares. ¿Qué sucede? Que si el alumno se matricula mientras que esas prácticas se están desarrollando, puesto que como el alumno ya está matriculado, y eso se produce en primeros 10 días de septiembre, me refiero a la matrícula de Complutense. En ese momento, al estar matriculado el alumno, nosotros podemos reconvertir esa práctica que está realizando, que originalmente era como extracurricular, la convertimos en práctica curricular, en práctico. De forma tal que esto, por favor, tenerlo muy en cuenta. Es muy recomendable adelantar las prácticas. Cuarto, podéis preguntarle a vuestras compañeras y compañeros, es un curso un poquito estresante, y bueno, pues todo aquello que podáis tener adelantado, pues evidentemente estaría como muy bien. Al fin y al cabo, las prácticas se hacen en los horarios que determinan los centros y muchas veces colisionan con vuestros horarios de clase. Juan Hermoso, que parece un ingeniero de la NASA haciendo horarios, pues más o menos lo tiene todo bastante bien compensado, pero podéis encontraros días que os levantéis a las 6:30 de la mañana para iros a las prácticas y enganchéis luego toda la santa tarde de clases, ¿no? Entonces, bueno, en la medida en la que esas fuentes de estrés os las podáis evitar, pues evidentemente sería bueno para vosotros. Y en fin, no me quiero tampoco extender demasiado más, os remito a esa reunión cuyo link ahora mismo os dejaré. Si hay alguna pregunta sobre la marcha, pues la contestamos. Y bueno, mi correo electrónico yo creo que todos lo tenéis, está en la página web y os podéis dirigir a mí a través de él para solucionar cualquier pregunta o cualquier cuestión al respecto. ¿Alguna pregunta? Hola, Miguel Ángel, yo tengo una pregunta. Hola, Susan. A mí me han salido unas prácticas ahora para el verano, entonces quería saber si vais a publicar en algún sitio las directrices para poder hacer la memoria, digo para, claro, ir haciéndolas a medida que voy haciendo las prácticas. Escucha, se publican a principio de curso a través del campus virtual, pero si efectivamente haces unas prácticas, si efectivamente firmamos convenio, etcétera, etcétera, Sí, yo ya están aceptadas y todo. O sea, personalmente yo te envío por correo el documento en el que aparece todo lo referente al practicum. Ten en cuenta que hay una serie de procesos estándar. El tutor externo te evaluará, pero como he dicho antes, no como él quiera, sino siguiendo un protocolo completamente determinado y establecido. No te preocupes por el papeleo, que si es así te tendré al tanto en todo momento. Vale, entonces te escribo, digo para eso, para yo también ir haciendo, ¿no? Comentaste en la charla que hubo sobre las prácticas y comentaste que era como una especie de diario, ¿no? De lo que íbamos haciendo cada día en el centro y demás.
os dije que es bueno que hagáis un diario para vosotros, para que luego nuestra memoria, ya sabes que a veces nos juega malas pasadas, pero en el documento general de Practicum ahí aparece un esquema muy concreto de cómo debe ser la memoria. Ponme un correo y te lo envío. Vale, perfecto. Y otra cosa, para yo demostrar que he terminado las prácticas cuando ya estoy matriculada de cuarto, ¿eso cómo...? Hay que firmar un convenio con el centro en cuestión, y no solamente un convenio, sino que se firmó un anexo. En el anexo se ponen todos los datos concretos, qué día empiezas, qué día terminas, etcétera, etcétera. Entonces, si en el anexo la fecha de finalización de las prácticas es posterior a la de tu matrícula, habrá convalidación, pero si es anterior, no. Pero eso es posteriormente a que realice las prácticas. No, si no hay ninguna práctica, a ver, prácticas puedes hacer todas las que quieras, pero aquella que no esté regulada bajo un convenio de colaboración entre el Cisneros y el centro en cuestión, no vale para Practicum. ¿Vale? En aquella reunión os conté los requisitos, ¿eh? Sí, por eso. Yo en principio las termino, vamos, hemos acordado que serán en Pero es julio. que a mí no me suena haber firmado ningún convenio ni ningún anexo por ti. Pues sí, me lo manda además la persona, que ibais a mandarlo a secretaría. No te digo que no, pero vamos, cualquier práctica que no esté bajo convenio y bajo anexo no vale como práctico, ¿no? Ponme un correo y lo que hago es que lo consulto también con secretaría. Te escribo y hablamos. Vale, muchas gracias, Miguel Ángel. Lo aclaramos. A ti. Vale. ¿Alguna pregunta más? Pues os dejo puesto en el chat el link a esa reunión, y cualquier duda o cuestión que podáis tener al respecto, por favor, no dudéis en poneros en contacto conmigo. Muchísimas gracias por todo. Gracias, Miguel Ángel. Y creo, Sonia, corrígeme si me equivoco, que seguimos con Ana, ¿es así? Sí. Bueno, pues muchas gracias, Ana, por acompañarnos, bienvenida, y te cedemos la palabra para que, bueno, comentes con los alumnos de tercero cómo es el día a día del ejercicio profesional en tu campo, en la psicología jurídica, en tu caso. Muchas gracias. Ana, perdón. Si puedes comentar un poquillo la asignatura, porque una de las dudas muy importantes que tienen los alumnos es que se da en psicología forense en cuarto, como además es optativa, además de luego la práctica forense. Si pudieras dar un par de pautas o algo, porque lo preguntan muchísimo, ¿vale? Vale, hablamos un poquito también de eso. Fenomenal. Bueno, muchas gracias, lo primero, por invitarme a estas jornadas. Ya llevamos unos cuantos años. Y bueno, pues la idea es daros una idea de lo que hacemos los psicólogos jurídicos a nivel general y en concreto a lo que yo me dedico, que es la psicología forense, ¿vale? No obstante, en toda esta, yo siempre lo digo, al final os convenzo para que hagáis la asignatura, o sea que hablaremos de la asignatura sin problema. Muy bien, bueno, me imagino que todos conocéis que la psicología jurídica pertenece al área social, pero habréis oído hablar de que, bueno, dentro de la psicología jurídica hay como distintas áreas, ¿no? Os suena por ahí la forense, por otro lado la penitenciaria, temas de victimización, investigación criminal, ¿no? Todo lo que también puede tener o que ver con el tema de la criminología, ¿no? Que os sonará. Bien, pues eso es, son distintas subáreas dentro del área de la psicología jurídica. Bien, la psicología jurídica al final, y resumiendo, ¿vale? Es el enlace que tenemos del derecho con la psicología, ¿vale? Es decir, en este caso, la psicología va a dar un servicio al sistema judicial, ¿vale? Desde nuestra experticia, desde lo que nosotros sabemos que es el comportamiento humano, ¿no? Y es una forma de decirlo, ¿no? Es el comportamiento legal de las personas, ¿no? Damos respuesta al sistema judicial sobre la psicología, de las cuales no tienen por qué saber, pero están constantemente con el tema del comportamiento humano, cuando se comete un delito o la víctima que lo recibe. ¿Qué hacemos, no? Toda esa situaciones
que viven las personas cuando son víctimas de un delito o cometen un delito. Eso desde el área penal, pero luego tenemos otras áreas como es la civil, cuando tenemos un sistema familiar donde ha habido un divorcio, tenemos los hijos, qué hacemos, cómo se establecen los sistemas de custodia, etcétera, ¿no? Hay muchos aspectos que rondan al tema del derecho y de la justicia y que la psicología podemos dar respuesta. Bien, entonces dentro, y no solamente desde el punto de vista judicial, también después, ¿no? Tenemos una serie de personas que una vez que tenemos una condena tienen que ir a un centro penitenciario y hay que hacer una intervención con ellos para que haya una reinserción social, etcétera. Es decir, hay mucha gama en todo lo que es el procedimiento judicial, instituciones penitenciarias y demás. Pues ahí está la psicología jurídica, ¿vale? En concreto os voy a hablar de la psicología forense porque, como os digo, es a lo que yo me dedico, ¿vale? Y no es porque sea, también tiene un punto, ¿no? Y es un área, no diría la subárea más importante, pero sí como la que más desarrollada en este país está, ¿no? Y también la que tiene más posibilidades de salidas profesionales, que también yo creo que esto es importante en el punto en el que estáis y que os interesa saber también cuáles son la realidad que hay ahí fuera, ¿no? Entonces, en España la psicología forense la verdad es que está bastante desarrollada y hay bastantes opciones de cara a desarrollarse. Bien, se inicia en los años 80 aproximadamente, o sea que en los años 80 es donde se crean las primeras plazas de los psicólogos forenses, que en concreto son los que están en los juzgados, ¿vale? No hablamos de los que están en prisión, no hablamos de los que están en otros procesos de victimización o de investigación, sino los que están en los juzgados. Y que lo que hacen principalmente es asesorar a los jueces. Asesoran a los jueces en concreto sobre un aspecto que al juez le interese, no cualquiera. O sea, no vamos a contar aspectos de la psicología, no. Concretamente, ¿cuál es su problema judicial? Aquí no tenemos un motivo de consulta, no tenemos que determinar en sí una psicopatología o cualquier otra cosa, sino en concreto tenemos que dar respuesta a un problema judicial, pero claro, con nuestra ciencia. Por eso es un ámbito donde tenemos que tener unos conocimientos jurídicos bastante importantes. No es todo, no somos juristas ni no tenemos que saber cómo saben ellos, pero sí que tenemos que utilizar un lenguaje y adaptarnos a esas preguntas que son normalmente en un tono más jurídico. Nosotros las traducimos al ámbito psicológico y además contestamos solo desde el punto de vista psicológico, no contestamos desde un punto de vista ni policial, ni o jurídico incluso, ¿no? Sí, simplemente desde nuestra disciplina. Entonces, en los años 80, como os decía, se crean las primeras plazas en los juzgados de España, en concreto el área jurisdiccional español está dividido, como sabéis, transferido a las comunidades autónomas y entonces, bueno, pues cada comunidad autónoma genera sus plazas de psicólogos forenses para cubrir los juzgados, ¿vale? Entonces, a día de hoy tenemos, desde los años 80, tenemos psicólogos que llamamos peritos también, porque es lo mismo, psicólogo forense y perito es lo mismo, oficiales dentro de los juzgados, en todos los juzgados de España, ¿vale? Y eso lo va a determinar cada comunidad autónoma. Se crean unas plazas y, bueno, pues optas como cualquier otra oposición. Es personal laboral, por tanto, pues hay que también presentar otro tipo de formación y demás. Y bueno, pues como os decía, en los juzgados de España tenemos equipos que están compuestos, son equipos multidisciplinares, puede haber trabajadores sociales, puede haber educadores, pero hay médicos también y también psicólogos, ¿de acuerdo? En los años 2000 ya empieza a aparecer la figura, bueno, ya se formaliza lo que es la figura del perito que no es oficial, sino el perito privado, o de parte que lo llamamos, ¿no? Entonces, este perito ya no tiene por qué estar o no nos tiene que sacar una oposición como en el caso de los otros, ni está en un juzgado, en su lugar de trabajo en sí no es un juzgado, sino es un despacho, como puede tener cualquier otro psicólogo, y ahí realiza informes periciales de parte, ¿vale? Que son privados. Una de las partes, nosotros hablamos de partes porque en los sistemas, en un conflicto judicial o en una situación judicial hay dos partes enfrentadas, bien por una denuncia, bien porque uno se ha demandado al otro o bien porque uno se ha denunciado al otro.
otra. Entonces, puede contratarte una de esas partes y tú realizas ese informe, ¿no? O ese asesoramiento, ¿vale? Entonces, yo en concreto me dedico soy perito de parte, ¿de acuerdo? Entonces, ofrezco mis servicios como pudiese ofrecer sus servicios un psicólogo clínico que trabaja en una empresa privada o en un gabinete privado y pues tiene sus pacientes. Lo que pasa es que nosotros los llamamos clientes, ¿vale? No tenemos la misma estructura que un psicólogo clínico, sino que son clientes o usuarios, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos informes, hacemos evaluaciones. Nosotros no intervenimos, tampoco tenemos la parte de intervención como la que puede tener un psicólogo clínico, pero la parte de evaluación tampoco tiene que ver con la que hace un psicólogo clínico. Aunque estemos utilizando los mismos métodos, porque al final no es un método científico, todos utilizamos el mismo método, no enfocamos las evaluaciones de la misma forma, ¿vale? No obstante, yo es una cosa que siempre digo, ¿no? Para la psicología forense es muy importante y las formaciones, si después consideráis y queréis ir por esta vía, vais a tener mucha clínica en el sentido de evaluación. Hay que saber mucha psicopatología, etcétera, pero no desde un plano más clínico, sino o enfocándolo a un tratamiento, que es lo que el clínico tiene más en mente, sino dando lugar a una solución del problema judicial que nos han planteado, ¿vale? Es decir, sí existe esta psicopatología, pero ¿qué repercusiones jurídicas tiene? ¿Qué es lo que le interesa al juez? No le interesa que establezcamos un plan de tratamiento, ¿vale? Entonces, lo que redactamos, hacemos esas evaluaciones con los mismos métodos, nuestros sistemas con nuestras herramientas, entrevista, observación, pruebas psicométricas, y de ahí establecemos una redacción de un informe que luego vamos a tener que ir al juzgado a ratificarnos, ¿vale? Ese es el sistema que tenemos. El informe no termina hasta que no vas al juicio y expones las preguntas que te puedan hacer respecto a esa prueba. De hecho, el informe pericial se considera una prueba dentro del procedimiento judicial. Y a partir de ese momento termina tu trabajo y a otra cosa. Es decir, no hay un seguimiento o podrías tener un seguimiento por un caso en concreto, pero generalmente ahí termina tu trabajo, ¿no? Entonces, bueno, pues imaginaos que la relación con el cliente es muy diferente a la que puede ser con un paciente, ¿no? Eso es el trabajo que yo en concreto realizo desde la psicología forense. Bien, salidas, como os decía, podemos ir por lo público, podemos ir por lo privado. Si vamos por lo privado, hay que formarse. Es decir, es una especialización como cualquier otra y hay que hacer un máster, un posgrado sobre forense o sobre el área que nosotros queramos, porque es fundamental. Ahora están saliendo el tema de las acreditaciones, los colegios profesionales, porque, como bien sabéis, la especialización que tenemos en psicología es la de clínica, mediante el PIR. No existe otra especialización, pero sí que hay un sistema de acreditación que están ahora los colegios profesionales poniendo en marcha. Y bueno, una de las mínimos que te requieren es una formación específica en el área. Por tanto, no podemos salirnos de ese marco. ¿Qué ocurre? Que a veces nos encontramos psicólogos clínicos o psicólogos de otras áreas que por X circunstancias, ¿vale? Pero bueno, podríamos tocar temas éticos, deontológicos, se ven haciendo un informe pericial. Bueno, es un error totalmente, porque es meterte en un área que desconoces por completo y, como os decía, tú puedes entender muy bien la psicopatología, puedes ser muy bueno en determinadas áreas, pero como no sepas enfocarlo al problema judicial, pues estás fuera totalmente, y además el tipo de relación que tengas con el cliente que te contrate. Bien, siguiendo un poco lo que comentaba Juan y Miguel Ángel, para mí sí que, aunque en este momento si mañana quiero ser forense, el doble itinerario me va a servir o no me va a servir, a lo mejor no es tan relevante, pero yo sí lo haría. Es decir, yo voy en la línea de que si podéis, aunque suponga un esfuerzo, hagáis doble itinerario, yo lo combinaría con, en este caso, claro, si hablo de forense, no cualquier doble itinerario, yo lo haría con clínica, ¿vale?
porque al final toda esa formación que vais a tener en clínica os la vais a encontrar en el posgrado de forense. Por tanto, yo os animaría a hacer las dos y, por supuesto, social, porque no es de donde nace y no hay opción. O sea, en ese sentido es lo suyo. Bien, respecto y saltándome un poco ya para entrar en lo que es la asignatura, ¿qué nos vamos a encontrar en la asignatura de Psicología Jurídica? Como sabéis, o si no lo sabéis, esta asignatura la damos Javier Urra y yo en conjunto. Y bueno, yo creo que por un lado tiene esa parte que bueno, pues primero tener como profesor a Javier Urra cuando es un referente, no solamente del mundo de la psicología, sino del mundo de la psicología forense, jurídica, ya es un plus, ¿no? Yo soy más joven, más no tengo esa experiencia, pero realmente tener un profesor como Javier Urra ya en sí es algo que aprendes de base, ¿no? Sobre en el sentido del área, ¿no?, en la que nos encontramos. ¿Qué temario vamos a tocar? O sea, tocamos todas las áreas de la psicología jurídica, ¿vale? Desde la forense, como os he dicho antes, penitenciaria, de psicología de la victimización y psicología de la investigación criminal, que son las 4 áreas fundamentales. Es verdad que la asignatura va bastante más enfocada a la psicología forense, pero todas ellas están dentro del temario y se dan. En una asignatura no te da tiempo a poder ver de manera amplia cada una de estas subáreas, pero sí que tenéis o salís con una idea bastante clara de en lo que consiste la psicología jurídica. Es decir, os quita un montón de dudas respecto a lo que era, ¿no? Cuando terminéis la asignatura, muchos de vosotros, pues ahora sí lo he entendido, no pensaba que fuera así. Claro, nos metemos en el mundo, ¿no? Es decir, cómo se hace un informe pericial, aprendemos a cómo se hace un informe pericial, las distintas áreas jurisdiccionales, porque no es lo mismo hacerlo en familia o en el área civil, o informes que tienen que ver con temas penales, donde tenemos que ver, pues eso, a lo mejor secuelas o lesiones en víctimas, o tenemos que ver, por ejemplo, la imputabilidad del sujeto, es decir, si tenía sus capacidades cognitivas y volitivas plenas en el momento de los actos, ¿no?, que realizó los actos delictivos. Los enfoques son diferentes, pero bueno, profundizamos bastante, también desde un punto de vista social, entender por qué ese problema social está ahí y luego, bueno, cómo llevándolo, digamos, a cabo, cómo se realiza un informe, ¿no? Y eso es algo con lo que salís bastante claro. Y en las otras áreas, pues bueno, penitenciaria, pues muchos de vosotros, por ejemplo, si es un área, ¿no?, del psicólogo que está en instituciones penitenciarias, que está haciendo toda la intervención con la población reclusa y, bueno, cuyo objetivo principal es que haya una reinserción de estos sujetos, ¿no? Y además que forman parte de los equipos de tratamiento para ver, bueno, pues, por ejemplo, un permiso, pronosticar la probabilidad de que la persona reincida, etcétera. Bueno, pues todo esto también se ve en la asignatura. Y luego tenemos las otras 2 áreas, que es de victimología, que se centra mucho en lo que es en sí la psicología de la victimización desde un plano no solamente práctico, sino también muy investigación, ¿no?, de investigativo. Y la investigación criminal, que es la famosa que conocemos, pues por ejemplo, con muchos de las series que nos encontramos de la perfilación criminal, todo esto, ¿no? Es un área mucho más, se restringe en este país mucho a los cuerpos de seguridad del Estado, pero también existen plazas donde podemos estar los psicólogos. En el caso de la psicología penitenciaria, el acceso es solamente mediante oposición pública, es decir, no podemos entrar de otras maneras. Sí que hay organizaciones que tienen convenios con instituciones penitenciarias y hacen intervenciones externas, pero vamos, para trabajar como psicólogo penitenciario hay que sacarse una oposición, en este caso son estatales, porque instituciones penitenciarias no está transferida a las comunidades autónomas. Y es una posibilidad también, suele ser una posición que no hay mucha competencia. Entonces, bueno, aunque es dura porque tiene varios exámenes y es una oposición, no es una oposición sencilla, pero no hay mucho competidor. Si nos vamos a otras áreas, pues hay más competidores, ¿no?, que está más extenso. Digamos que
esta área no está del todo o no será la que más guste o la que nos haga tanta promoción, pero sí que tenemos ahí posibilidades. Y luego, yo en concreto, para focalizaros, pues trabajo en temas más de familia, ¿vale? Cuando eres perito, al final dices, vale, perito forense, psicólogo forense, a todo no te puedes dedicar, porque hay muchas áreas, o sea, muchos problemas o problemas judiciales que requieren de una, a su vez, formación específica, ¿no? Entonces, bueno, yo en concreto me he especializado en el ámbito de familia, en todo lo que tiene que ver en concreto con interferencias parentales, es decir, la manipulación que se puede hacer de los hijos en situaciones de divorcio conflictivo, que son generalmente las que llegan a estas instituciones. Y bueno, pues en concreto ves que en la medida que te vas especializando, pues conoces más el área, focalizas tu investigación, tus lecturas, tu estudio en eso, ¿no? Y forma parte también que estés en un continuo aprendizaje, formación. Yo pertenezco junto con Javier a la Asociación Iberoamericana de Psicología Jurídica, somos un grupo de psicólogos pues, que tenemos nuestros encuentros pues, formativos, ¿no? Donde cada uno exponemos pues, nuestro trabajo diario, bien desde la práctica y también bien desde la investigación, ¿no? Hay de todo, hay doctores, no doctores, gente que... Pero es un grupo bueno, que no es únicamente investigativo ni es únicamente profesional, y eso te enriquece también para estar en el día a día, ¿no? Así que creo que no me dejo nada y he cumplido en tiempos. Y bueno, yo deciros, así para terminar, para mí la forense, si la tuviese que definir, sería como, o que a mí me hizo ser forense, fue casi por descarte, porque a mí no me gustaba la intervención o creía que no me gustaba. Es verdad que cuando estamos en esta posición, como vosotros, recordando, pues tampoco sabía o no tenía muy claro lo que creía que me gustaba, ¿no? Pero sí que había algo que yo decía, la intervención no me veo interviniendo, no me veo haciendo terapia, no me veo haciendo tratamiento. Pero sin embargo sí me gustaba la evaluación. Y vi un cartel que ponía evaluación forense. Bueno, el máster que yo hice fue el de Complutense y era todo evaluación. Y dije, uy, creo que esto me va a gustar, ¿no? Y en efecto creo que sí, ¿no? Que he acertado, creo no, he acertado. Pero bueno, nunca sabes porque siempre dejas algo en una decisión que nunca sabes, ¿no? Que hubiese ocurrido. Así que, pues eso, si os gusta la evaluación, este es un área perfecta para ello. Así que nada, no me enrollo más. He visto a Sonia que ha encendido la cámara, debe ser que ya estoy fuera de tiempo. Preguntas, lo que me queráis hacer. A mí me gustaría Sí. saber, bueno, pero a ver, es que a mí me gusta mucho este área, pero por ejemplo, si me doy cuenta de que, yo qué sé, cojo clínica Sí. y de repente me doy cuenta de que no me gusta y quiero coger esta, ¿tengo tiempo para cambiar o una vez me he metido en un itinerario ya no puedo? Eso creo que tendrías que, no lo sé contestártelo. Yo lo que creo es que a lo mejor, Cristina, la puedes coger como optativa. Os he explicado antes, Juan, que hay una asignatura libre, ¿no? Al margen de las de la especialidad. Lo que puedes hacer es cogerla como optativa, Claro. jurídica, y así ves, o sea, la compaginas y así ves también si te va gustando. Ahora, para coger el doble itinerario tendría que ser al principio del curso, cuando te matricules. Vale, o sea, una vez cojo un itinerario no tengo la posibilidad de cambiar, yo que sé, en octubre o pasada una semana o Miguel dos. Ángel, lo sabes tú mejor. Yo no sé qué plazo tienen de cambio, pero... Hay posibilidad de plantear una modificación de matrícula, pero esa posibilidad se abre para plazos administrativos, o sea, algo que te ha dificultado una semana, 2 semanas, 3 semanas, yo qué sé, hasta un mes y algo, pero el tiempo la situación que tú estás planteando, Cristina, cuando llegues a darte cuenta de si una asignatura te gusta o no, si has avanzado lo suficiente como para saber si una asignatura te gusta o no,
significa que has perdido ya todo ese tiempo de la otra asignatura que se estaba dando la docencia en ese momento. Entonces ahí el incorporarte a otra asignatura distinta, en ese momento ya sería, ya no te digo simplemente desde un plazo administrativo, sino de tener posibilidades de aprobar y de superar esa asignatura. De lo que sí tenéis que ser muy conscientes, supongo que Juan o sea, no recuerdo concretamente que lo haya dicho ahora mismo, pero está en la organización del doble itinerario. Cuando tú coges un doble itinerario, no significa que tengas, para poder graduarte, que aprobar todas las asignaturas del doble itinerario. Hay circunstancias en las que un alumno coge el doble itinerario y en un momento dado una asignatura no le gusta, no se le da bien, la suspende, pero sí tiene los suficientes créditos como para graduarse en uno de los dos itinerarios. Entonces empezarías clínica y otra cosa y a lo mejor acaba solo esa otra especialidad o acaba solo la especialidad de clínica. Esa es una casuística que ocurre. No lo planteamos desde el principio como diciendo, bueno, si no te gusta, déjalo, porque la idea no es que lo dejes, estás matriculado, pues hombre, que lo termines y entre la convocatoria ordinaria y la extraordinaria que lo puedas sacar. Pero coger un doble itinerario no significa, en ningún caso puede retrasar tu graduación, porque si por alguna razón aprobaras las asignaturas de uno de los itinerarios y de otro no, pues bueno, te graduarías solo con esa especialidad. De todas maneras, la especialidad que tú vayas a sacar depende solo de las asignaturas de las que te matriculas. O sea, quiero decir, en un momento dado lo que podría es quedarte una asignatura pendiente, matricularla y hacerla al curso siguiente y habrías terminado también. Claro, vale, pues muchas gracias. Ana, de Psicología Forense. Parece que lo he dejado claro. Pues muchísimas gracias, Ana, por tu participación, como siempre. Y ahora vamos a dar paso a Miguel Ángel Estevez para que os hable desde su punto de vista como profesional del ámbito de lo social también. Pues nada, un placer saludaros. Siempre es un reto hablar después de Ana, que coincidimos, somos los dos asiduos en estas jornadas y siempre dejas tan claramente explicada una de las ramas y además de una forma tan tentadora que casi uno le dan ganas de decir, pues venga, me la hago yo también. Son las 3 menos 10 y tengo muchas ganas de escuchar a nuestra antigua alumna, así que voy a tratar de ser muy, muy breve y simplemente pues daros un par de pinceladas. Mirad, voy a compartir pantalla para compartiros primero un PowerPoint, una presentación que a veces tengo la oportunidad y el placer que me concede Juan de compartir algunas horas de su asignatura en historia, cuando damos a los estudiantes de primero. Sabéis que en historia se dan las distintas áreas de lo que yo llamo historia, que es psicología, historia, ciencia y profesión. Yo llamo historia, pero en mis tiempos era historia y punto. Y ahí les cuento un poco qué es la psicología social. Se lo cuento en primero y luego ya os lo encontráis un poquito en segundo con social 1 y 2 y luego ya en cuarto con las específicas de la especialidad. Si veis esto de la psicología social, está definida por Alport de una manera muy interesante, porque dice: disciplina que parte de métodos científicos para entender y explicar la influencia de la presencia real, imaginada o implícita de los otros sobre las ideas, sentimientos y la conducta de los individuos. Así dicho, parece una frase como muy compleja y muy sesuda, pero luego al final te das cuenta de que la psicología social de lo que habla es de cómo nos influimos unos a otros. ¿En qué? En nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestra conducta. ¿De qué modo? Pues de un modo real, imaginado, implícito, que no entraré, tranquilos, que no voy a seguir dando clase. No entraré en eso, eso lo trabajamos en el aula. Pero al final habla de cómo nos influimos los unos a los otros. Esto es la presentación, forma parte de todo un tema que no voy a desarrollaros ahora, pero habla de cómo vamos a generar influencia social. Prácticamente podríamos decir que la psicología social es la ciencia de la influencia social y analiza eso, analiza cómo unas cosas, un contexto social ejerce una influencia sobre nuestras emociones, nuestro pensamiento, nuestra conducta, pero al mismo tiempo esa influencia es bidireccional, que a mí me gusta mucho insistir, también cómo cada uno de nosotros genera esa influencia sobre los demás.
Eso es nuestro ámbito de aplicación, nuestro ámbito de intervención, nuestro ámbito de trabajo. ¿En qué estamos? En psicología deportiva, acabamos de ver jurídica. El meollo principal de la psicología social será lo que entendemos como los proyectos, los programas, las políticas de intervención social, cuando hablamos de adicciones, de intervención en el sistema educativo, políticas de migración, todo lo que sea políticas de grandes medidas para intentar prevenir o minimizar las problemáticas sociales. Ahí vamos a estar. Mirad, os vuelvo a compartir pantalla, os voy a poner un pequeño vídeo de YouTube, 3 minutos 30 segundos, pero que me parece muy interesante y sobre todo divertido para darnos cuenta de hasta qué punto lo social está presente en todo lo que hacemos, lo que sentimos y lo que pensamos. Pare. Preste atención. Esperad un momento porque no estoy seguro de haberle dado al botón de compartir sonido. Esperad un segundo. Ahora. Eche un vistazo a esta atestada sala de espera. Parece que están esperando al oculista, pero no. Están esperando a que entre alguien para realizar un experimento con cámara oculta. Y aquí está, justo a tiempo para su cita. Hola, ¿qué tal? Bien. Cree que viene a hacerse un examen oftalmológico gratis. ¿Ha estado antes aquí? Es la primera vez. Y lo que no sabe es que todos los demás trabajan para nosotros. Siéntese un minuto. Vamos a hacer un experimento sobre conformidad social y la prueba empieza ya. ¿Ha oído eso? Estas personas seguro que sí. Nuestra protagonista no tarda mucho en notar un patrón. Un pitido significa que hay que levantarse, pero ¿por qué? Si estuviera en su lugar, ¿qué haría la próxima vez que sonara el timbre? Aunque puede creer que toma sus propias decisiones, cuando aparece la presión de grupo, demasiado a menudo su cerebro sigue a la multitud. 3 timbrazos después, y sin saber por qué, esta mujer se está adaptando perfectamente al grupo. Pero, ¿qué pasa si nos llevamos al grupo? Elaine, por favor. Bueno, ahora está sola. La multitud se ha ido y nadie la está observando salvo nuestras cámaras ocultas. ¿Qué cree que hará? Se está adaptando a las normas del grupo sin que los demás estén ahí. Observe lo que pasa cuando aparece un extraño que no conoce las normas. Hola, soy Jason, tengo cita. Siéntese, saldrán en un par de minutos. Bien, gracias. De nada. ¿Por qué se levanta? Todos lo estaban haciendo y pensé que había que hacerlo. ¿Cree que le mostrará al nuevo qué hacer? Seguimos grabando mientras llegaban más pacientes desprevenidos. Y lento pero seguro, lo que comenzó siendo una norma aleatoria para ella, ahora se ha convertido en una norma social para todos en esta sala.
Para explicar lo que está pasando está aquí Jonah Berger, de la Universidad de Pensilvania. Y ahí entraríamos nosotros. Cada uno de nosotros seríamos ese profesor de la Universidad de Pensilvania que vamos a explicar este proceso que ha pasado. No deja de ser una pequeña broma, una situación cómica, pero basta con reflexionar sobre ello y darnos cuenta de cómo esas personas se están levantando sin ni siquiera poder explicar qué es lo que les hace levantarse, porque quienes lo hacían al principio ya no están y han heredado esa conducta de los demás. ¿Esto qué significa? Pues que la psicología social nos va a explicar en esos términos, en términos sociales, por qué fumamos, por qué bebemos, por qué vamos a una casa de apuestas, por qué votamos a determinado partido, por qué compramos determinados productos, por qué viajamos a determinados sitios, por qué cogemos determinados trabajos, por qué conducimos en un sentido o en otro, por qué respetamos o no un paso de cebra. Desde esa lógica podéis imaginaros el ámbito de intervención, el ámbito de desarrollo profesional. Yo en mi trayectoria he tenido la fortuna, la suerte, aunque es un rasgo de personalidad, de ir cambiando de trabajos y de áreas, porque siempre he sido muy inquieto y he sido director de una residencia de menores tutelados por la Comunidad de Madrid, he llevado proyectos de formación de profesorado en Guinea Ecuatorial, he trabajado en un proyecto de intervención grupal y social con adictos crónicos al alcohol, he trabajado con víctimas del conflicto armado colombiano, he hecho infinidad de proyectos distintos en infinidad de contextos y países y realidades diferentes. Porque cuando tu área de especialización es la influencia de lo social sobre lo individual y de lo individual sobre lo social, allá donde vayas va a haber individuos y en cuanto ya pongas un plural, pongas una S en individuos, ya vas a tener interacciones sociales. ¿Qué significa estudiar, coger el itinerario de social en psicología aquí en el Cisneros? Bueno, pues significa continuar con ese camino abierto en Social 1 y Social 2, pues profundizarlo también con psicología social comunitaria, donde veremos precisamente esa construcción de las formas de vivir colectiva y mucha formación técnica en redacción y ejecución y evaluación de proyectos de intervención social. El área de jurídica del que ya ha quedado sobradamente descrito y de un modo muy atractivo, y conflicto, persuasión, que es la asignatura en la que estoy sustituyendo ahora a Elena y John y en la que afortunadamente ella volverá al curso que viene para recuperar sus estándares de calidad acostumbrados, en el que hablamos precisamente de cómo manejamos la influencia de aquellos que quieren cambiar a unos frente a otros que quieren cambiar a los otros, y eso genera conflicto. Fijaros en una realidad de polarización absoluta en la que nos encontramos, cómo interactuamos a través de redes de comunicación. Fijaros los tiempos de las redes sociales en las que nos encontramos, los medios de comunicación de masas y todas las estrategias de persuasión en marketing, neuromarketing, estrategias. Este año nos lo hemos tirado analizando, además hemos tenido esa suerte de impartir persuasión en un semestre de campaña electoral. Hemos estado analizando las estrategias persuasivas de todos los partidos, a qué apostaba cada uno, a qué apostaba cada otro, y la coincidencia en el semestre de la campaña electoral pues nos ha dado esa oportunidad de poder hacer eso en una realidad práctica. En otros casos pues analizamos problemáticas sociales mucho más continuas, pero al final la psicología social es la que le dice a un político o a alguien que está redactando un plan de intervención social qué hacer para que nos pongamos la mascarilla, qué hacer para que respetemos la distancia de seguridad unos de otros, qué hacer para que fumemos fuera y no dentro de los locales cuando eso se prohíbe, qué hacer para que conduzcamos dentro de las líneas dentro de las normas de seguridad vial. Es decir, construimos las políticas sociales y en eso el ámbito profesional es realmente infinito porque cada vez estamos en más espacios.
Nada más, me propuse acabar a las 3, ya voy tarde, así que si tenéis alguna duda, alguna cosa que queráis comentar, intento transferirle el tiempo que yo haya ahorrado a nuestra antigua alumna, a la que estoy deseoso de escuchar. Como os ha comentado Juan, tenemos a Raquel Plaza conectada con nosotros, antigua alumna del Cisneros. Ella hizo el práctico en Afanias, donde se ha quedado y hace una labor pues, muy chula y que creemos que es importante también que conozcáis y que le podéis preguntar también un poco por su experiencia como antigua alumna, el desarrollo profesional que ha tenido y demás. Así que le cedemos la palabra a Raquel. Cuando quieras, aquí los tienes. ¿Me escucháis? ¿Sí, no? Sí. Sonia, muchísimas gracias. Buenos días o casi que buenas tardes a todos y a todas. Bueno, sobre todo a los alumnos que estáis pues, ahí detrás de las cámaras. Me he conectado al inicio, bueno, hace ya un buen rato, pero sí que estaba hablando aún Miguel Ángel, Juan, y me ponía un poco en la piel, ¿no?, de vosotros en este momento y decía, bueno, pues es un momento complicado. Intentaba pensar en mí, ¿no?, bueno, pues en tercero o en cuarto de carrera, y es cierto que bueno, dando la vista atrás, bueno, pues de todo lo que tenía pensado no ocurrió nada de eso, porque yo sí que bueno, pues hice clínica y social, y en un principio cuando yo elegí las prácticas sí que pensaba que era que estaba más declinado hacia la parte clínica, pero bueno, pues mi sorpresa fue que cuando empecé las prácticas, pues yo empezaba, bueno, Afania no sé si lo conocéis, es una asociación que se creó pues, hace 57 años aproximadamente, que trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y de sus familias, tanto de ellos como de los familiares. Entonces, bueno, pues yo llegué al área de formación y empleo, y este área pues, llegaba pues, como cualquier otro alumno, ¿no?, cargado ahí con sus herramientas teóricas, y de los primeros días yo pregunté, además que nunca se me olvidará y también quería compartirlo, ¿no?, cuando pensaba en qué compartir con vosotros, pues me acordé de esta situación. Entonces yo me acuerdo que la primera semana pregunté, pero ¿dónde están los informes? ¿Dónde puedo leer yo los diagnósticos, los certificados de estos alumnos, ¿no? Porque yo estaba más en la parte formativa, ahora os cuento un poco Afanias. Y recuerdo, y siempre se lo diré a la coordinadora del área, que es Ainara, que en ese momento me paró y me dijo, Raquel, aquí hablamos con personas. Bueno, pues eso se me quedó grabado y dije, bueno, cierto, Raquel, olvídate de toda la parte teórica, aprende, empápate, disfruta y olvídate de las etiquetas, de los certificados. Y bueno, sí que era algo que quería compartir con vosotros, ¿no?, que todo eso que traemos aprendido de la carrera y que queremos poner en práctica durante pues, nuestros meses más importantes, ¿no?, de la carrera, que lo dejemos quizá a un lado, ¿no?, que no vayamos con ese juicio o con ese valor previo de voy a hablar con una etiqueta. No. O sea, fue algo que a mí me sirvió y que a día de hoy bueno, pues lo sigo valorando y bueno, creo que me ha hecho tener bueno, pues quizá una visión más amplia de la persona que tengo delante, ¿no? Porque al final lo que hacemos es trabajar con personas, da igual el itinerario, da igual que sea clínica, da igual que sea social, da igual. Lo importante es bueno, pues hablar con esa persona, ¿no?, directamente. Entonces, bueno, una vez dicho esto, yo finalicé en 2014 las prácticas en junio. Y cuando inicié, pues no sabía muy bien, ¿no?, como decía antes, si era clínica, era social. Y bueno, pues según iban avanzando los meses, dije, Raquel, este es tu mundo porque, bueno, tuve experiencias muy positivas en el área. Yo trabajo en la parte de formación y empleo y, como decía, está orientado a jóvenes con discapacidad intelectual. Y bueno, empecé impartiendo clase a un proyecto formativo privado que realmente cuando ellos finalizan los programas oficiales, bueno, pues se lanzan a una formación superior que en un inicio pues yo inicié aquí hace 7 años. Bueno, pues hace entre 10-15 años apenas había formación superior, entre comillas, ¿no?, para jóvenes con discapacidad intelectual, y a partir de ese momento pues empezaron a crear todas las asociaciones de personas con discapacidad programas más innovadores para darles la oportunidad pues, a estos jóvenes. Entonces, este proyecto formativo tiene bueno, pues una duración actualmente de 4 años,
Yo cuando inicié tenía una duración de 2 y lo que, bueno, pues el objetivo o lo que persigue este proyecto es dotar de herramientas a los jóvenes pues de competencias personales, sociales y que a largo plazo puedan incorporarse pues a un mundo laboral y que tengan una vida pues como cualquiera de nosotros, que tengan pues todas sus áreas cubiertas y la parte formativa pues también. Entonces, en ese primer momento sí que he estado impartiendo formación únicamente y luego observación en la parte de entrevistas y la parte de bueno, pues las informaciones a familias, porque una vez que llegan aquí las personas, las familias o las entidades, en primer lugar, nosotros lo que hacemos es hacer una cita de información y de acogida, que creemos que es la parte pues, más importante, dar ese valor pues al conocernos. Ahora sí que suelen hacer virtuales porque, bueno, por la situación actual, pero hacer partícipe a la persona, a la familia, practicar esa escucha activa. Familias, o muchos de ellos suelen venir muy machacados por la formación ordinaria, entonces, bueno, pues darle su lugar y que en esa primera sesión sientan pues, esa confianza, bueno, pues esa tranquilidad para poder compartir qué es lo que sienten y luego a partir de aquí pues ya orientarles hacia la parte formativa o hacia la parte laboral. En la parte laboral también trabajamos con una bolsa de empleo de la Caixa, con la Comunidad de Madrid. Esta parte sí que es totalmente pública para ellos y un poco el objetivo es para aquellos que finalicen toda la parte formativa, pues continúen su itinerario hacia la parte laboral. Y no sé qué más comentar, Sonia. Hoy, bueno, que no sé si queréis que continuemos más tiempo porque, bueno, por la hora, que es un poco tarde, pero os puedo seguir contando. ¿Tenéis alguna duda o alguna cuestión que le queráis comentar a Raquel? De su experiencia como alumna o en las prácticas o en su trabajo actual. Bueno, sigo contando. ¿Vale, Sonia? Perfecto. Mira, hoy justo le preguntaba, porque yo a día de hoy sí que estoy, bueno, empecé impartiendo clase, pero a día de hoy, bueno, pues he ido evolucionando, creciendo. El contrato en un inicio fue de 1 mes, luego de 3, y yo cuando finalicé las prácticas me dijeron, bueno, pues lo típico, ¿no? Bueno, Raquel, nos ha gustado mucho, pero ya te llamaremos. Bueno, yo en ese momento dije, pues ya está. Finalicé la carrera en junio, me puse a buscar empleo y un poco pues desesperanzada, ¿no? Porque en ese momento pues también era un momento complejo de búsqueda de empleo, todos los currículum que echaba pues no me llamaban de ninguno y llegó septiembre y efectivamente pues me llamaron. Y a partir de ese momento, bueno, pues empecé a trabajar aquí. Entonces también otra de las cosas que aprendí en la universidad y que también quería mencionar es, bueno, pues que un profesor nos comentó y nos dijo, cuando salgáis de aquí sois los últimos monos, ¿no? Da igual la entidad en la que estéis. Y es algo que también llevé grabado a fuego, porque efectivamente una vez que finalizas la carrera, creo que tiene que primar esa honestidad, ¿no? El querer aprender en todo momento, el tener esa iniciativa, esas ganas. Y yo cuando empecé aquí, pues empecé por la parte más baja y me acordaba mucho de la universidad y decía, bueno, creo que este es el camino correcto, ¿no? Si nos han dicho esto, pues, es porque lo más probable es que, bueno, o todos hayan iniciado así, o quizá cuando ya estemos en el último escalón o vayamos avanzando y creciendo, ¿no? A nivel laboral, vamos a conocer también pues, esos primeros escalones, ¿no? Cómo se siente aquel que está en la parte, ¿no? más baja de la escalera. Entonces, bueno, pues sentía esa confianza, esa seguridad y siempre, bueno, pues demostré o quise demostrar esa iniciativa, esas ganas de aprender, el siempre estar dispuesta. De hecho, cuando empecé en septiembre y me llamaron, yo hice un máster de psico-oncología, porque yo seguía ahí con la clínica, hice un máster de psico-oncología. Y de hecho, cuando hice la entrevista para poder acceder aquí al puesto de Afanias, me dijeron, Raquel, ¿cuál es tu disponibilidad? Y yo, bueno, pues en un principio, excepto los viernes tarde y mañanas de los sábados que tengo clase, puedo en cualquier otro momento. No. Si no estás 100% disponible para nosotros, no te podemos contratar. Entonces, en ese momento no sabía ni qué decir.
me quedé, ¿no? Pues unos segundos ahí de parada de pensamiento y dije, da igual la clase, ya hablaré yo con los del máster, pero cuenta conmigo. Entonces creo que eso también es algo muy importante a destacar de cara a las prácticas o de cara a un empleo, el mostrar esa buena disposición, el que te propongan algo y que evidentemente no con cabeza, pero que tú siempre tengas bueno, pues esas ganas de aprender, esa sonrisa, bueno, pues el demostrar la psicología, ¿no? Pues a través de estas pequeñas pinceladas que creo que son muy importantes. La naturalidad, la motivación, bueno, pues esa empatía también de, oye, mira, que entiendo lo que me quieres decir, pero, ¿no? Y siempre en todo momento intentar ir encauzándolo por ese lado. Entonces, bueno, pues como decía, empecé haciendo esas pequeñas funciones, mucha observación y poco a poco pues me fueron dando más confianza y bueno, pues yo adquirí más seguridad y a día de hoy pues mis funciones actuales sí que son pues desde dar clase, que ahora también quería compartir algo con vosotros que hoy hablaba con los alumnos y les he pedido que me diesen su opinión para transmitiros, ¿vale? Que eso lo dejo para la parte final, pero desde impartir esa formación en este proyecto, que por cierto el proyecto se llama Proyecto Meraki. Y Meraki es una palabra griega que significa hacer algo con amor y creatividad poniendo el alma en ello. Y creemos que identifica pues, tanto a los profesionales como a los alumnos. Que de hecho este proyecto lo vamos a impartir, tiene una duración a partir de septiembre de 4 años, pero este año finalizamos en 3. Y gracias a la universidad y a Cardenal Cisneros, en este caso a Miguel Ángel, el último mes, durante el mes de junio, vamos a impartir la clase con los alumnos del proyecto Meraki allí en las instalaciones de la universidad, en Cardenal Cisneros, porque tenemos ese convenio de colaboración y gracias a que yo pude realizar las prácticas aquí, algunos de los alumnos de Meraki también pueden hacer prácticas en la universidad y bueno, pues se nos han abierto más puertas y una de ellas ha sido el poder impartir allí la formación. Entonces, por un lado, esta formación, coordinar también este proyecto Meraki, el apoyo psicológico tanto a las personas con discapacidad y sus familias, las orientaciones del proyecto. Dentro de este proyecto hay una parte práctica para los alumnos, como decía, en tercero y en cuarto. Estos alumnos salen a vivir o a tener esas experiencias reales en entidades colaboradoras, al igual que nosotros vamos a entidades, pues estos alumnos igual salen a hacer prácticas y estas prácticas pues van desde auxiliar de información, auxiliar de oficina, con personas mayores, con niños en colegios, con animales también, no sé si lo he dicho, bueno, un amplio abanico de itinerarios, porque al final las personas con discapacidad intelectual tienen o deben tener las mismas oportunidades que cualquier otro. Entonces ahí también estoy en la colaboración con las entidades, organizando todo el practicum con las entidades externas y además impartiendo charlas de sensibilización en las empresas. Entonces, bueno, lo que empezó siendo simplemente impartir clase, pues a día de hoy se ha consolidado, evolucionado, el contrato que tenía de un mes pues se amplió y a día de hoy estoy a jornada completa e indefinido. Entonces, bueno, sí que parece difícil el acceso al empleo, pero nunca sabe dónde va a estar y es por ello que es muy importante desde el minuto 1 el dejarse la piel, el hacer, como decía, ¿no? La palabra griega de Meraki, hacer las cosas con amor y creatividad, poniendo el alma, el dejarnos la piel en todo lo que hagamos, independientemente de, pues, nos motive más o nos motive menos, pero intentar dar ese 200%. Y ya para finalizar, antes de, si tenéis alguna duda, hoy les preguntaba, ¿no? Estos alumnos del proyecto Meraki, que además este año nos estamos adaptando porque, bueno, pues con el COVID, al igual que vosotros, clases virtuales, clases presenciales, entonces este aula está en presencial de lunes a jueves. Y le preguntaba, bueno, porque les he dicho, chicos, hoy voy a estar con alumnos de Cardenal Cisneros, que es donde yo estudié, y voy a dar una pequeña charla de qué hacemos en Afanias, como digo, alumna también que hice aquí las prácticas y demás, ¿qué queréis, no? Que les diga yo a estos alumnos. Y me decían, pues Raquel, si vienen aquí algún día con nosotros de prácticas,
nos gustaría que nos tratasen, y han empezado a decir, ¿no? Y he hecho aquí un listado que os voy a ir leyendo. Que nos tratasen igual que las personas sin discapacidad. Porque al final, a ver, se me ha ido, perdón. A ver, aquí. Que nos tratasen como las personas sin discapacidad, que nos tratasen como a ellos, porque me decían, Raquel, son jóvenes estudiantes como nosotros. Digo, efectivamente, chicos. Bueno, pues me decían que nos tratasen como ellos, con amabilidad, con respeto, que podemos hacer muchas cosas de las que realmente se piensa. No nos gusta que nos traten como a niños, nos tienen que tratar como adultos y al final lo más importante, que nos traten con capacidad. Yo le remarco mucho a ellos y una de las cosas que utilizo, además bueno, pues del refuerzo, el apoyo conductual positivo, trabajamos mucho la seguridad, la confianza. Como decía, vienen muy machacados por los colegios ordinarios y me gusta mucho hacer esta dinámica que también quería compartir con vosotros y es cuando trabajamos toda la inteligencia emocional y la aceptación de la discapacidad, siempre escribo en la pizarra la palabra discapacidad, ¿no? Y les pregunto, chicos, ¿qué veis aquí? Discapacidad, Raquel. Bueno, ¿y qué es para vosotros la discapacidad? Empezamos a hablar, ¿no? De qué supone para ellos, empiezan a compartir sus experiencias y bueno, que se convierte en una sesión bastante compleja porque se remueve muchísimo. Y una vez que, bueno, que todos han compartido sus experiencias, vuelvo a la pizarra y tacho el DIS, ¿no? Y digo, ¿y ahora? ¿Ahora qué es lo que vemos? ¿No? Capacidad. Bueno, pues a partir de aquí, a partir de esta palabra, de esta capacidad, vamos a empezar a trabajar. O sea, ¿en qué somos capaces? Nos tachan, ¿no? Al igual que el DIS, a ellos les tacha la sociedad. Entonces lo que buscamos aquí, o lo que yo busco en concreto, es generar esa confianza, sus puntos fuertes, porque evidentemente todos tenemos puntos débiles y puntos fuertes, pero están muy acostumbrados a escuchar el tú no, tú no, tú no, tú no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello otro. Entonces aquí convertimos ese no por el en qué eres capaz tú. Entonces, bueno, pues al final así lo verbalizan, Raquel, transmíteles que somos capaces. Pues eso es lo que también os quería transmitir hoy a vosotros. Y bueno, pues que es un mundo que merece la pena, que la discapacidad, yo nunca lo había planteado porque, como decía, iba más hacia la clínica, me decliné por aquí porque de tercero a cuarto hice un curso de monitor de ocio y tiempo libre y las prácticas que también había, las hicimos las hice en un campamento de verano y estaba con niños, el grupo de niños más mayores de 10 a 12 y estos niños compartían muchas actividades con personas con discapacidad. Y dije, bueno, digo, pues si parece que esto me gusta. Y cuando seleccioné, bueno, te dan ese listado y vi a Fanias y dije, bueno, personas con discapacidad creo que voy a ponerlo como primera opción. Lo puse como primera opción y mira, pues qué suerte el poder estar aquí, que la universidad me diese esa oportunidad, me lo ofertase y que a día de hoy pues siga formando parte de la plantilla de formación y empleo de Afanias. Y bueno, y más que, bueno, creo que por mi parte nada más, simplemente animaros, el motivaros a lanzaros aquello que pensáis que quizá no sea vuestro camino, pero que puede que sí que lo sea, y finalizar con dos claves. Uno, el dejaros la piel en todo lo que hagáis, poner ese alma Meraki, y por último, que nunca se nos olvide que no hablamos con certificados o etiquetas, sino que hablamos con personas. Y eso sería. Muchas gracias, Raquel. No sé si tenéis alguna para duda. ella, qué importante todo lo que has dicho, ¿eh? Y el poner el alma, dejarte la piel, el hablar con personas, poner todo el cariño. Yo soy de la misma opinión. Yo creo que, y siempre se lo transmito a los chicos, yo doy clase en tercero, yo no conozco a nadie que ponga todo el empeño, el cariño, el buen hacer y el superarse, que al final no trabaje en esto. Lo que pasa es que es un camino largo y muy duro, pero yo todas las personas que conozco que han hecho eso, al final han terminado trabajando en lo que les gusta. Bueno, yo la primera, que estoy agradecidísima a la vida, así que nada, te doy las gracias porque el mensaje que has transmitido es muy bonito y vuestro proyecto es alucinante y la verdad es que nos vamos a ver pronto por el Cisneros entonces, en lo que parece. Sí. Qué bien. De hecho, Sonia, el año pasado ya estuvo un alumno que estuvo apoyando
como Bedel, no sé si os suena Jesús. Sí, sí. Pues Jesús es alumno del proyecto Meraki también. Qué bien, Entonces, qué bien. sí. Ahí estaremos con vosotros. Y bueno, pues muchas gracias, Sonia. Es cierto que al final es muy importante el poner ese amor. Y yo supe que era mi camino cuando en un evento que hicimos fue el 50 aniversario de la asociación, yo estaba en prácticas y pues no era nadie, ¿no? Como nos enseñasteis, sois el último mono, pues yo era el último mono ahí en aquel evento y llegaron los familiares de los alumnos y yo no los conocía porque no tenía el trato con los familiares y me acuerdo estar ahí en el 50 aniversario de la asociación y venir familias a mí y decirme, Raquel, ¿eres tú? ¿Eres tú, Raquel? ¿Qué ganas teníamos de conocerte? Me fui con una sensación y bueno, así sí, varias familias que recuerdo salir fue en el... ¿dónde fue? Bueno, en el Auditorio Nacional de Música aquí en Madrid. Me acuerdo finalizar, llamar a mi madre y decirle, mamá, sé que este es mi camino. Y emocionarme porque dije que yo, que soy una alumna en prácticas, que estos alumnos comenten a sus familiares o que estén agradecidos de estar en mi clase, para mí fue mucho. Entonces, a partir de ese momento supe que era mi camino. Entonces, bueno, la verdad que estoy muy contenta, que no es fácil, pero que bueno, pues al final la recompensa llega y que lo más importante también es luchar. Otro de los mensajes que nos dabais en la universidad era el trabajo no va a ir a buscarte, ¿no? Sois vosotros los que tenéis que lanzaros a buscar ese empleo. Entonces yo por eso ese verano me puse a llamar a todas las puertas posibles, no recibí ninguna respuesta de ningún sitio y cuando me llamaron de aquí dije, venga, que sí, que era mi lugar y que voy a potenciar al máximo pues bueno, mi capacidad, dejándome la piel en todo lo que haga. Entonces, bueno, pues así, aquí estamos y bueno, que todo lo que necesitéis como antigua alumna, como profesional, para eso estoy. Mi correo también os lo voy a dejar por aquí, ¿vale? raquelplazanieves@gmail.com y el del trabajo, a ver, rplaza@españas.org. Porque de hecho hay varios compañeras vuestras de cuarto que están con nosotros también actualmente. Entonces, bueno, es un mundo a descubrir muy interesante y bueno, pues la pena es que no estemos ahí en vivo y en directo, ¿no? Porque quizá yo hubiese contado con algún alumno para que me acompañase y poder también transmitiros cómo trabajamos aquí. Pero bueno, pues de cara a futuras jornadas, también lo tenéis en cuenta, Sonia, y contéis con nosotros. Hacerlo. Muchas gracias, Raquel. ¿Tenéis alguna duda para ella? ¿Algún comentario que queráis hacer? ¿No? Bueno, pues recordaros a todos y a todas que mañana continuamos con las jornadas, a la 1:30 también, en la misma sala, el mismo enlace, serán las de Clínica de la Salud. Y el miércoles, en el mismo horario y sala, las de Psicología del Trabajo, para que lo tengáis presente y también informéis a vuestros compañeros por si hay alguno despistado. Y que colgaremos las sesiones, las estamos grabando y las colgaremos para que las podáis consultar en cualquier momento. Y nada más, que muchísimas gracias por vuestra participación. Miguel Ángel, no sé si quieres decir algo. Nada, decirte a ti que chao, que muchas gracias y a ti, Raquel, que ha sido un placer escucharte. Estoy seguro de que te veremos más veces por la casa. Ojalá, Miguel Ángel. Muchísimas gracias también a vosotros. Un placer poder estar aquí, de verdad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Y también a Miguel Ángel, que creo que estaba por ahí. Sí, ahora sé de tutorías, pero se lo decimos. Vale, eso es. Bien, pues nada, un placer y cualquier cosa a vuestra disposición. Chao a todos, un abrazo. Adiós. Hasta luego. Gracias, adiós. Adiós. Gracias, adiós. Muchas gracias. A vosotros.